Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo quería compartir este mensaje bien poderosamente y es algo fuerte que el Señor me daba a través de cuando yo me dormí el día hoy a las 2:20, más o menos por ahí así, de la hora de las 2:20 a 2:30. Ese horario yo me dormí, que vino un cansancio muy fuerte. Cuando vino ese cansancio muy fuerte quedé muy dormida, ya no aguantaba más y le doy gracias a Dios por ese sueño, amén. Pero yo vengo a decirte, a hablarte lo que a través de esa visión yo pude ver. En esa visión yo pude ver que me daba 3 cosas el Señor y las pintaba así en el cielo y me decía: mira, hija. Y yo podía ver predicar, amor y santidad. Y cuando Él me decía estas 3 cosas, yo empezaba a llorar y le decía: Señor, ¿en qué estoy faltando? ¿En qué estoy fallando? Muchos piensan que van a ser levantados, me decía. Y cuando el Señor me decía eso, me decía: escucha bien esto. Dice: el amor no tiene que ser fingido, hija. Diles a mi pueblo, no puede haber amor fingido, porque el Señor es el que está aún enseñándonos qué es en realidad el amor. El amor es grande y poderoso, que Él dio la vida por nosotros. Ese fue su amor. Y el otro de predicar, que nosotros tenemos que predicar por las almas, que si tú no predicas y no sales a buscar las almas, no vas a ser levantado. Eso es lo que el Señor me daba. Yo decía: Señor, ten misericordia. Y me decía el Señor: ¿por qué? Porque mira, hija, el pueblo piensa que nada más la santidad ellos van a ser levantados. Si no tienen estos 3, hija mía, serán quedados. Y yo empezaba a llorar: Señor, si yo estoy mal en algo, dirígeme. O sea, yo estaba clamando por mí, por mi familia. Y me decía: y la santidad, hija, aún santidad en el espíritu, santidad en el alma, santidad en los pensamientos. Yo empezaba a llorar: Señor, ayúdame si en un área estoy fallándote. Yo no quiero quedarme. Y me decía: dile a mi pueblo que yo necesito santidad, que prediquen y amor no fingido, santidad en la mente. Y como se los había dicho, mi alma te adora. La santidad en los pensamientos y en el espíritu, mi alma te adora. ¿Por qué? Porque el Señor me decía: porque mira, aún hacen con el cuerpo lo que ellos quieren. El cuerpo me pertenece, Eva Shenda, porque son templo mío. Y yo empecé a decir: Señor, ten misericordia. Hermanos, me venía como cuando una casa no es tuya, tú la cuidas. Cuando un hijo no es tuyo, porque en realidad los hijos que tenemos, las mujeres me van a entender. Ese hijo es de Dios, porque Él lo creó, Él lo hizo. Nosotros nada más prestamos el vientre, mi alma te adora, pero la creación la dio Dios. Y aún aunque vivió dentro de mi vientre, son hijos de Dios. Aló. Entonces yo empecé a ver este asunto así, me levanté llorando y yo le dije: Señor, ten misericordia de nosotros, amado mío. Y me decía: sí, hija, o escucha bien, muchos que porque tienen santidad que van a ser levantados, no. Y me decía, me trajo el recordatorio, cuando yo desperté me trajo el recordatorio cuando Él me mostró el cielo. Haz un análisis, el cielo pártelo a la mitad faltaba y la otra mitad era cristiana. Y cuando empezaba el Señor a mostrarme, yo le decía: Señor, ayúdame para poder traer más almas. Y cuando yo empezaba a decir eso, el Señor me dice: mira, hija, muchos piensan
dice que se van a levantar, pero no van a ser levantados porque ellos nomás miran en la santidad, pero en realidad no tienen la santidad aún en el espíritu, en el alma, me decía, porque hay muchos hasta tatuajes, muchas cosas que habían en su cuerpo, y decía, ese es templo mío, es templo mío. Entonces eso es lo que yo relacionaba. Yo decía, Señor, ten misericordia. Cuando empecé a ver el cielo y empecé a ver que me dijo, la cuarta parte va a ser levantada. Cuando el Señor me empieza a decir eso, yo recuerdo que esa palabra fue como un pedazo de cake, como de pastel, como haz de cuenta una rueda y te dan un pedacito, lo demás estaba corrompido. ¿Por qué? Porque no van a ser levantados. Muchos se creen muy santos y no. Es tiempo de buscar a Dios y hacer la voluntad del Padre. Es tiempo de purificarte. Es tiempo de limpiar tu mente. Es tiempo, si el Señor me está entregando esto, muchos van a decir, esto es para ti. Mi alma te adora. El Señor me hablaba del pueblo. El Señor me hablaba del pueblo. Y ahí en ti, si tú crees o no, a mí no me importa. Yo te voy a decir, por eso decía el Señor en esta mañana, que aún nosotros tenemos que hablar lo que Él nos da, ser obedientes. Yo quiero ser obediente, no quedarme, porque me decía el Señor, porque muchos predican y predican por venganza, por orgullo, altivez, odio. Hay muchas cosas todavía en su corazón que no están siendo sanados y por eso contaminan, por eso llevan hacia el pueblo. Y yo le decía, Señor, perdóname si hay algo. Y me decía, no calles lo que yo te doy, no calles lo que yo te he enseñado. Yo empezaba a llorar, hermanos. Es algo tremendo, el amor, la santidad y predicar santidad y el amor. Senda Rabacanda. Y muchos empezaban a decir, yo me voy a ir con el Señor. Yo veía mucha gente, pero se quedaban porque aún tú tengas nada más la santidad, no tienes la prédica, no tienes el amor, no te vas. Si tienes la prédica y no tienes el amor y tienes la santidad, no te vas. Tiene que haber para que califiques. Y yo decía, santo, ¿por qué? Y yo empecé a adaptar, porque si te das cuenta, a una Jeremías le dijo, desde el vientre de tu madre yo te sellé. Amén. Si te das cuenta, hermanos, porque yo lo estoy sacando y le estoy diciendo al Señor, ayúdame a entregar esto. ¿Por qué? Porque dice que sea dicho de nuestra boca, habitación de nuestro corazón. Esa es una cita bíblica que yo la voy a buscar y la voy a entregar. ¿Por qué? Porque nosotros tiene que haber en el alma, tenemos que tener santidad. ¿Por qué? Porque Dios es lo que está pidiendo. Está pidiendo, antes que yo te formé, así como Jeremías. Amén. Y si ¿por qué? Porque lo eligió. Hermanos, yo te digo con todo el amor de Cristo, suelta todo, empieza a obedecer a Dios. En santidad estoy tratando de estar santa con el Señor. Santidad, porque hay mucha gente que le hace cosas al cuerpo. Hay mucha gente que lo daña al cuerpo. Eso es lo que Dios me hablaba, tatuajes, aunque nos hacíamos cosas en el cuerpo. Yo veía mucha gente. Es tiempo de pedirle perdón a Dios. Estás a tiempo. Empieza, porque no podemos arruinar. Porque cuando tú vas y rentas un apartamento, ese apartamento no lo puedes destruir, porque hay un dueño. Así es el dueño, el Espíritu Santo, que Él es el dueño, el Rey de Reyes. Amén. Así que el Alfa y el Omega, el soberano Dios, es tiempo de obedecer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quería compartir esto contigo hoy en diciembre, que el Señor 2024 te traiga confirmación de esta palabra. Amén. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Compartan el video.